Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Los saludo desde México. Mi nombre es Roberto Martínez Regino y tengo el gusto del día de hoy de poder compartir con ustedes las siguientes reflexiones que tienen que ver sobre todo con la temática del derecho humano al desarrollo, las políticas públicas y la economía social y solidaria. A continuación vamos a desarrollar algunas ideas que me gustaría compartir con ustedes, esperando que sea de su especial interés. Bueno, como ustedes saben, en la actualidad existe lo que se denomina la globalización, un fenómeno nada nuevo, pero quizás sí en cuanto al nombre, un fenómeno que ha estado presente en este momento con diferentes características, actuales características, que terminan permeando de manera directa hacia el Estado, y el Estado, al recepcionarlo, tiene que emitir una respuesta para poderse adaptar a las nuevas realidades. De lo contrario, su sociedad pudiera quedarse desfasada a través del tiempo. De manera que el Estado, al recepcionar lo que es la globalización, tendría que empezar a dar una respuesta para poderse actualizar en cuanto a sus instituciones. El Estado, como ustedes saben, tiene dos objetivos muy importantes, que es el de garantizar los derechos humanos y, por otro lado, el orden social. Para poder cumplir estos dos objetivos importantes, es necesario poder utilizar diferentes herramientas como es el Estado de Derecho Constitucional y Democrático, que va a servir como un medio para poder ajustar todo tipo de comportamiento de quienes integramos la sociedad. De manera pues que el Estado ante la globalización tiene que empezar a actualizar su Estado de Derecho, comenzando desde la Constitución y las demás leyes infraconstitucionales. Comento todo esto porque ante esta situación en el que el Estado tiene que actualizar de manera constante su normatividad, ha hecho algo muy interesante, que es precisamente reconocer y de alguna manera buscar la satisfacción de infinidad de diferentes derechos humanos. Entre ellos, por supuesto, identificamos el derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, y por supuesto encontramos un derecho muy importante, que es el derecho al desarrollo, el desarrollo humano. Importantes aspectos de la normatividad se han llegado a desarrollar no solamente desde el punto de vista de la Constitución, pues en la misma, dependiendo del contexto de cada país, habrán de reconocerse diferentes características o principios de los derechos humanos, como la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad incluso, pero también encontramos diferentes parámetros contenidos en fuentes internacionales, como es el uso máximo de los recursos, la progresividad, las medidas adecuadas, los recursos efectivos, tomar en cuenta el desarrollo del país, la no discriminación, niveles mínimos de satisfacción de los derechos y protección de miembros vulnerables de la sociedad en tiempos graves de recursos, entre muchos otros más. Todo esta gran cantidad de diferentes criterios, estándares de derechos humanos contenidos en la Constitución o en fuentes internacionales, lo que hace es, sobre todo, comprometer al propio Estado a tener que cumplir cada uno de esos derechos en base a la propia obligación que se ha autoimpuesto el propio Estado. En ese sentido, vamos a encontrar que en forma interesante muchos otros países han estado implementando esta técnica bajo el cual el Estado tiene que ajustar su comportamiento, colocando como eje electoral el tema de los derechos humanos. Y es de amplio conocimiento que diferentes países han implementado la técnica conocida como bloque de constitucionalidad, en el caso de Argentina, en su momento, por supuesto Colombia, México desde 2011, Francia y muchos otros países en el mundo que han ido sumando esta valiosa técnica y que ahora nos permite valorar su importancia, pues se busca la satisfacción de los diferentes derechos fundamentales. En ese sentido, habremos de encontrar un derecho llamado derecho al desarrollo. Este derecho al desarrollo es muy importante, como todos los demás derechos, pero hablando precisamente del derecho al desarrollo, creamos un especial vínculo con las políticas públicas y la economía social y solidaria. ¿En qué consiste este derecho al desarrollo? Bueno, puede entenderse como aquel inherente a las personas y pueblos
de poder participar y disfrutar del desarrollo económico, social, cultural y político, a fin de poder realizar de manera plena todos sus derechos humanos y mejorar su calidad de vida. Por supuesto, también implica que los pueblos puedan tener la libre determinación y el derecho inalienable a la plena soberanía de sus riquezas y recursos naturales. Como ustedes se dan cuenta, el derecho a desarrollo parecería que es como la intersección de diferentes derechos humanos y que busca sobre todo el poder participar en el desarrollo económico, social, cultural y político, pero al mismo tiempo también disfrutar de esos beneficios que se pueden llegar a obtener de estos desarrollos para poder mejorar su calidad de vida. Todo eso lo comentamos porque es muy importante. Esto es, el Estado tiene que buscar una solvencia, un respaldo económico como tal, y ha estado utilizando en una forma muy importante en las últimas décadas un modelo económico de tipo neoliberal fomentado por el Banco Mundial, en el que busca sobre todo generar riqueza y después empezarla a distribuir. Sin embargo, esto no ha sido del todo apropiado, pues se ha estado generando grandes índices de desigualdad. Si bien es cierto que este tipo de modelo ha generado riqueza importante y que generalmente se mide a través del Producto Interno Bruto, el PIB per cápita, lo cierto es de que mide el desarrollo económico, pero debemos de atender en este momento al desarrollo humano, algo muy importante ya para estas fechas, para esta actualidad. De esta manera, pues este aspecto es muy importante porque en la realidad vamos a encontrar un contexto en los diferentes países que nos muestran que del total de la población de cada sociedad, pues hay un número importante de personas en pobreza extrema y en pobreza moderada, aunado a la heterogeneidad de las mismas personas que hacen que muchas de ellas se encuentren en diferentes grados de rezago social. Y me refiero a la cuestión de la falta de acceso a la salud, a la alimentación, a la vivienda. Todo eso es muy importante porque de alguna manera muestra realmente cómo es que los integrantes de la sociedad se encuentran en diferentes desigualdades. De manera pues que esto termina permeando en el futuro del mismo país, pero también en el presente de cada persona. Así es como vamos a identificar que frente a un interesante bloque normativo que habla de derechos humanos a la más alta vanguardia, encontramos de manera muy específica una realidad que nos dice que las diferentes sociedades de cada uno de los países se encuentran en diferentes grados, menores o mayores, de desigualdad, lo que representa un claro contraste entre quizás un ideal normativo pero un real fáctico, un real en la realidad. Sin embargo, esto no debe desalentarnos. Y propiamente existe una gran asimetría entre la gran cantidad de desigualdades que puede encontrarse en el contexto de cada país y sobre todo debe de entenderse que esto atiende también a aspectos estructurales. No obstante ello, el Estado se ha obligado a tener que cumplir esos dos objetivos importantes que mencionábamos en una forma inicial, los derechos humanos y el orden social. Y para poder lograrlo, tiene que aplicar diferentes tipos de políticas públicas. Hay dos diferentes tipos de políticas públicas, lo podemos mencionar de esta manera. La primera de ellas es básicamente la política pública de tipo normativo, bajo la cual el Estado lo que hace es modernizar diferentes tipos de normas jurídicas, comenzando desde la constitución política, el ordenamiento más alto en un país, y después en una forma jerárquicamente inferior, pues diferentes ordenamientos, comenzando en su más amplia diversidad, como pueden ser los tratados internacionales, leyes generales, leyes federales, diferentes ordenamientos locales, por mencionar algunos. Sí, y en otro sentido también vamos a encontrar lo que son las políticas públicas de tipo operativo.
Estas políticas públicas operativas en realidad lo que hacen es materializar en una forma concreta las diferentes acciones que el Estado está obligado a tener que hacer en la realidad. De manera que las diferentes desigualdades y necesidades que las personas viven de día a día pueden encontrarse satisfechas a través de políticas públicas concretas, que no son otra cosa más que programas en específico que el Estado va a tener que realizar a través de diferentes órganos públicos, pero al mismo tiempo también fomentando la participación o recibiendo la participación de la ciudadanía. En ese sentido, encontraremos que el Estado tiene la obligación de tener que desplegar políticas públicas normativas, pero también de tipo operativas. En realidad, en muchos de los países de Latinoamérica encontramos que las políticas públicas normativas no es un problema. Es más, ya podemos mencionar que hay incluso inflación normativa. Lo cierto es de que necesitamos de políticas públicas operativas, concretas y eficientes. Y es aquí donde podemos encontrar una interesante alternativa como es la economía social y solidaria, que por supuesto nos invita a comprender que puede ser una posibilidad para poder lograr entre lo económico, lo político y social, pero al mismo tiempo subordinar la política económica a la política social, para así poder lograr superar lo que actualmente se vive en la cuestión de la pobreza y obviamente la amplia diversidad de la desigualdad en cada país, a fin de lograr el desarrollo humano al desarrollo. De esta manera identificamos que la economía social y solidaria busca sobre todo satisfacer grandes valores como es la justicia, la cooperación, la reciprocidad y la ayuda mutua, y sobre todo ayuda a resolver los problemas sociales y a fomentar la alta calidad de las personas. Sin embargo, esto no sería posible si no se tiene cuidado de la manera en la que se tiene que aplicar los diferentes tipos de políticas públicas. Debido a que, si bien se han estado haciendo diferentes tipos de intentos de poder aplicar la economía social y solidaria a través de políticas públicas, normativas y también operativas, lo cierto es de que si no se tiene especial cuidado, puede estarse desarrollando políticas públicas que solamente graviten en la periferia del sistema capitalista, sin entrar de lleno a atender la causa de tanta desigualdad como es un problema estructural de las mismas desigualdades. Por ello es que se deben de considerar algunos aspectos importantes en el momento de implementar lo que es una política pública, normativa y operativa de la economía social y solidaria. Y para ello me permito desarrollar algunas ideas también acerca de las diferentes etapas de las políticas públicas en este tipo de temáticas. La primera de las etapas de la política pública que tiene que ver con el fomento de la economía social y solidaria se refiere a la cuestión de poder elaborar un diagnóstico acerca del problema. De alguna manera tenemos que identificar el alcance del problema que tenemos que superar, hablando de los términos de la desigualdad, para lograr el desarrollo humano. Y una vez hecho un diagnóstico de este problema, realizar una agenda con diferentes factores que nos permitan abordar esa problemática. Y entonces tendríamos que empezar a definir cómo es que la economía social y solidaria nos puede ayudar a poder resolver este problema con diferentes recursos económicos, sociales y políticos al respecto. Por supuesto, vamos a encontrar en la práctica que los diferentes organismos de economía social y solidaria no son homogéneos. ¿Por qué? Porque en sentido práctico también encontramos una gran disparidad en cuanto a la forma de organización, tamaños, vocaciones productivas, que en muchas ocasiones son muy diferentes, y por supuesto también a dificultades de su consolidación. Así es que encontramos problemas como es bajo desarrollo de iniciativas productivas, por problemas de planeación en la formulación, incubación e implementación, limitada consolidación de proyectos productivos por su bajo desarrollo organizativo, empresarial y de gestión, entre muchos otros problemas más.
Pero también quizás uno de los más lamentables problemas es, por supuesto, la inexistencia o más bien la limitación de mecanismos de participación ciudadana directa en ese tipo de temáticas, para poder discutir y, en su caso, crear ese famoso diagnóstico que nos permita identificar el problema de la heterogeneidad en la aplicación de la economía social y solidaria y las diferentes limitaciones que los órganos que han tratado de implementar estos han presentado en su momento. En la segunda etapa de la política pública, eh, básicamente vamos a encontrar que se refiere al diseño de la política pública. En muchas ocasiones encontramos problemas en la definición de los objetivos y específicamente hacia quiénes van dirigidos. De manera que una vez de que se determinan los objetivos y la población a quien se dirige, se tiene que identificar cuál es la alternativa idónea que bajo un balance de beneficios y costos de factibilidad nos permita elegir la mejor y sobre ella empezar a elaborar un plan de acción de la política pública. Algo muy importante es de que no puede confundirse entre medios y objetivos. No obstante ello, hoy sí podemos encontrar que la práctica nos muestra que hay problemas de planeación, pero también problemas de financiamiento a ese tipo de políticas que en su momento se han llegado a diseñar. No es propio solamente de México, sino obviamente se encuentran diferentes ejemplos en diversidad de países. Eso es un tema importante a considerar si es que queremos llegar a tener un gran impacto con el tipo de política pública que se está pretendiendo diseñar. Pero también encontramos otras problemáticas en el diseño de la política pública de economía social y solidaria, como es precisamente las reglas de operación de los programas que tienen que desplegar en los órganos del Estado. Al menos en México, este tipo de tema es federal, aun y cuando su incidencia es de manera local. Sin embargo, podemos encontrarlo en diferentes latitudes del mundo, que ese tipo de falta de reglas de operación de los programas se presenta respecto a cómo es que se deben de organizar estos entes mutualistas, asociaciones y entes cooperativos. Por lo mismo es necesario un mayor conocimiento por las dependencias acerca de la economía social y solidaria para superar ese tipo de atrasos. Asimismo, vamos a encontrar otra etapa más que tiene mucha repercusión, que es la implementación o ejecución de la política pública. Básicamente la puesta en marcha del plan de acción planeado y en la misma no necesariamente tiene que practicarse tal cual como fue planeado, si de alguna manera las circunstancias han ido variando. De cierta manera, tienen que irse adaptando los objetivos propuestos bajo una dinámica en donde tenga que lograrse la interacción entre diferentes elementos, esto es, los objetivos, acciones emprendidas y entorno institucional. Para ello es muy importante lograr asignar recursos económicos, pero también contar con un programa específico y un equipo de personas que obviamente hayan sido capacitadas de manera oportuna y, por supuesto, la participación de la ciudadanía. En la cuarta etapa y última etapa de las políticas públicas enfocadas a la economía social y solidaria, referente al seguimiento y evaluación, vamos a encontrar que algunas veces esta etapa se omite, no obstante la importancia que tiene para poder apreciar los efectos logrados en la realidad social y poder reajustarla o en su caso poder eliminar la política pública en el caso de que no vaya dirigida hacia los fines que realmente necesita la ciudadanía. Sin embargo, en la práctica vamos a encontrar que se presentan diferentes limitaciones, diferentes obstáculos, y en su momento se pueden llegar a manejar algunas aducciones importantes, como es la negativa de su práctica debido a que se tienen limitaciones técnicas.
Por otro lado, algunas veces puede arguirse a la cuestión de la resistencia por parte del gobierno o incluso al mismo cuestionamiento anticipado por la ciudadanía al no obtener resultados inmediatos. Como ustedes pueden apreciar, nos encontramos ante una situación en la que se vuelve importante el poder desarrollar adecuadamente cada una de las etapas que hemos mencionado de las políticas públicas enfocadas en la economía social y solidaria. Esto es la definición del problema. Tenemos que identificar cuál es el grado de la problemática respecto a las desigualdades, pero al mismo tiempo también sobre la posibilidad de poder implementar este enfoque de la economía social y solidaria, cuáles son las limitaciones que se tienen en este momento, quizás sobre el entendimiento de la economía social y solidaria, la manera de poderlo aplicar y de esta manera ir encontrando diferentes retos que se tienen que llegar a asumir. Una vez acontecido ello, diseñar nuestro plan de acción considerando que tenemos que ser flexibles, considerando que se tiene que tener una buena planeación, pero también se tiene que financiar con recursos económicos ese tipo de proyectos. Por otro lado, vamos a encontrar que se tiene que desarrollar una adecuada implementación y ejecución, también considerando una flexibilidad y una dinámica en el momento de ejecutarse, y al final también encontrar que después de aplicarla, este tipo de política tiene que desarrollarse también una manera de evaluación de cómo es que se estuvo desarrollando a fin de superar todos aquellos aspectos que en su momento pues se complicaban en el desarrollo y en lo sucesivo lograr evitar. Es muy importante desarrollar cada una de estas etapas, pues al obtener el máximo rendimiento de las mismas, lo que vamos a lograr es tener un mayor impacto en la realidad. De manera pues que ante una situación en donde la sociedad en cada contexto nacional se encuentra en diferentes grados menores o mayores de desigualdad, por ser un tema estructural, la economía social y solidaria se vuelve una esperanza como tal para poder mejorar la calidad de vida de las personas mismas quienes han sido afectados por el modelo agresivo de, que trae consigo la aplicación del modelo neoliberal. De manera pues que se puede lograr a través de la economía social y solidaria, aplicándolo adecuadamente con políticas públicas eficaces, un alto nivel de vida de las personas que además se pueda prolongar en el tiempo. De esta manera pudiésemos lograr tener una mayor interacción de quienes integramos la sociedad, comenzando desde aspectos locales y regionales, a la par que se siguen utilizando quizás otros modelos. La experiencia en un futuro seguramente nos podrá llegar a, a dar como resultados el poder encontrar mejores adaptaciones de la economía social y solidaria que ya desde este momento, bueno, ya se siguen desarrollando diferentes aspectos teóricos, pero también prácticos en diferentes latitudes del mundo y que nos permite encontrar en ella una posibilidad para poder superar tanto rezago de las desigualdades que se encuentran presentes en cada contexto nacional. Por mi parte sería todo. Es para mí de manera muy importante el haber compartido cada una de estas reflexiones, esperando que obviamente pueda ser de su interés y que todos aquellos que deseen profundizar en este tipo de temáticas, pues se sumen para poder seguir avanzando en estos ejes que son orales para la ciencia del derecho. Muchas gracias.